Bienvenida, bienvenido a mi canal, soy Carlos Loride y en esta sección de variedades de cine vamos a ver, pues eso, opinión, reflexiones, reacciones, en fin, un poco todo lo que es las variedades de cine. Hoy os traigo una reflexión muy interesante. ¿Por qué el 90% de las películas son malas? ¿Habéis planteado eso alguna vez? Venga, vamos a verlo. Bueno, antes que nada recordaros que le deis al like si os gusta, suscribiros, le deis a la campanita para que os avise de todas las notificaciones y aquí os dejo las redes sociales. Mucho material, tenemos mucho material en las redes sociales y mucho más que irá viniendo. Así que nada, suscribiros y ya sabéis, estad atentos. Hoy os traigo una reflexión, bueno, pues que nos afecta a todos los espectadores. ¿Por qué el 90% de las películas son malas? ¿Os habéis planteado alguna vez eso? ¿Sabéis por qué sucede esto? Bueno, pues hoy vamos a reflexionar un poco en torno a esto, pero antes quiero dejar dos cosas claras. La primera, no me gusta criticar las películas. Las películas son subjetivas, es decir, que incluso siendo una película mala se puede convertir en una película de culto. No tiene que ver que sea mala con que guste a la gente. De hecho, hay muchas películas y muchas sagas malas que al final tienen su público y se abre. Véase Sharknado y otras muchas de género slash o otras muchas de serie B que al final se convirtieron en películas de culto. Pero eso no quiere decir que no sean malas o que más bien la productora no apueste por ellas. En segundo lugar, no quiero ofender a nadie. Sé que cuesta muchísimo hacer una película. Sé como cineasta que el esfuerzo es grandísimo tanto delante como detrás de las cámaras, como a la hora de la producción, etcétera, etcétera. Pero creo que hay factores que influyen para que el audiovisual, o el cine más bien, tenga el 90% de películas malas. Lo cual no impide que disfrutemos tanto de las películas malas como del 10% que son películas genialísimas. Pero bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. En primer lugar, bueno, la competencia hoy en día es ferocísima. Las grandes compañías compiten unas con otras y entre ellas, entre sus mismas producciones, incluso sacando varias ideas, apostando por remakes y sobre todo de cosas muy muy contrastadas. El libro de un bestseller, básicamente es un ejercicio muy repetitivo y poco creativo, poco arriesgado, pero que digamos que funciona por unas cosas u otras. De hecho, si os paráis a pensar, ese 10% de las películas que quedan y que son buenas son en principio películas que nadie apuesta por ellas, o películas que realmente se ha arriesgado mucho, o películas que estuvieron a punto de cancelarse, películas que tuvieron un presupuesto superado en muchos millones, películas que incluso tuvieron un presupuesto irrisorio y que luego se convirtieron en un taquillazo, como se suele decir. Pero esto no es lo normal, esto no conviene, por supuesto, a las productoras y esto no viene siendo lo normal, lo que nos lleva al siguiente punto. Las ideas. ¿No os parece que siempre es más de lo mismo? Es que, como he dicho antes, para tener algo innovador, algo que tenga un presupuesto bajo y que reviente, algo que sea arriesgado, es difícil decir, tenerlo en la mano y decir esto va a ser arriesgado y esto va a ser tal y esto va a funcionar. No, por eso la mayoría de las veces quien pone la pasta a las productoras o las empresas de streaming van siempre a lo mismo: al bestseller, al remake del remake, etcétera, etcétera. Solo innovan más bien en tecnología en vez de en ideas. Y eso realmente es una falta, por supuesto, de innovación. Básicamente, es que si tú no tienes una idea nueva o no aportas ideas nuevas, que las hay, cuidado que las hay, entonces digamos que no avanza en la creatividad. Sí que es verdad que avanza en la industria. Al final, ¡pum!, aquí ponemos la pasta, te pongo 1 millón, 2 millones, 3, 4, 20, 30,
sacas a los famosos de turno, sacas a esta cara visible, pero luego llega al final de la película y dices, ¿en serio me he tragado esto? ¿En serio me he tragado esto? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Así que digamos que más bien la falta de ideas de las productoras son las que lastran un poco esta visualización de que el 90% de las películas sean aburridas, porque siempre están buscando el próximo superhéroe, el próximo superventa, el próximo supercontrato, el próximo... Al final la innovación creativa se pierde, y perdiéndose la innovación creativa se pierden películas o saltos como por ejemplo en su día fue Matrix, fue Alien, fue Star Wars, fue 12 monos, fue Inception, y muchas otras, ¿no? Reservoir Dogs, Memento, etcétera, etcétera. Al punto de la falta de ideas siempre se le puede añadir el adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque el cine, casi desde el inicio de los tiempos, se ha utilizado para adoctrinamiento. Así de simple. No quiero entrar en polémica, veremos cosas, por supuesto, dentro de estos metrajes, pero rápidamente todos los gobiernos lo vieron como, esto de la cinematografía, lo vieron como un instrumento que se podía... con el que se podía adoctrinar, ¿vale? Tanto unos como otros, como me refiero tanto derechas como izquierdas, como nazismos, como comunismos, como todos, sin falta. Y hoy día también sigue habiendo ese adoctrinamiento, cosa que veremos en un vídeo, y creo que ahora, porque no quiero tampoco... sí opinar, pero no levantar, digamos, ampollas, porque tampoco es necesario. Y por supuesto sin falta de respeto a nadie, simplemente analizando lo que hay y la historia, que la historia no quiere decir nada más que eso, análisis de la historia. Este punto creo que es muy interesante porque claro, a la hora de que tú vayas a sacar una cierta idea o un punto de vista diferente con respecto a un tema polémico, ahí la productora te está cortando las alas, a no ser que seas indie, por supuesto. Entonces, al final, esa censura se convierte en un adoctrinamiento por otro lado. Y es básicamente así. Pero bueno, hasta aquí. Este punto hay que tenerlo en cuenta, porque también influye en el que las películas sean malas, ¿vale? El coste de la producción. Bueno, aquí creo que no hay duda. Evidentemente, una producción cuesta mucho dinero y una productora no va a sacar el fajo de billetes para que fulanito o menganito que están empezando o no sé quién hagan sus pelis. No. Incluso cuando estás consagrado, las productoras tienen mucho cuidado, van a lo conservador. Porque no es, como he dicho antes, la idea, a no ser que tú te hagas un Reservoir Dogs, un Halloween, un Memento, que el coste es irrisorio y el taquillazo es muy muy grande, incluso que la productora no sabe cómo va a reaccionar, pues ¿qué dice la productora? Bueno, en esos casos bueno, pues toma, $50.000. Memento costó $50.000, Reservoir Dogs costó unos $12.000 o algo así. Me parecen cosas súper irrisorias. Bueno, pues venga, toma, diviértete, ¿sabes? Con eso hoy día hacemos cortos, o sea que cuidado. Entonces, bueno, pues en ese caso sí que las productoras podían arriesgar, ¿no? Pero normalmente no arriesgan, normalmente tiene que estar muy contrastado, tienen los técnicos que ser buenos, tiene que haber una estructura previa, el equipo tiene que ser bueno, sólido y demostrar que no tiene fisuras. ¿Vale? Demostrar que puede terminar esa serie o esa película. Hoy día es que 300.000 euros es bajo coste. Las películas normalmente creo que están en 1.200.000, 1.600.000 la película media en España. Pero vamos, realmente eso es irrisorio. En Estados Unidos hay premios especiales para películas de menos de 60 millones de euros. 60 millones de dólares en este caso. Pero bueno, al caso da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una idea buena, o cuando tú tienes una idea que puede explotar, o que es demasiado cara, o es que tal, con suerte la productora te podría comprar el guión para guardarlo en el cajón del olvido, precisamente para que no se hagan competencia unas con otras y puedan más o menos manejar, no, pues esta película va con esto, yo tengo esta partida presupuestaria y tengo que dividirla entre 3 películas, y uno de los directores es fulanito, pues ese tiene que tener un bloque, otro es no sé qué, y otro es una revelación. Bueno, pues venga, vamos a hacer esto, y hacen su presupuesto. Por eso digamos que el coste es muy grande de hacer una película, y digamos que la pérdida puede ser muy grande de hacer una película. Por supuesto, estas son medidas que ya veremos y cuando veamos la figura de la productora, pues son medidas que toman, ¿no? Y son medidas que hacen, ¿no? Pero realmente es una cosa que tienen en cuenta. Y otro pequeño punto dentro de este punto es precisamente eso, que si tienen una partida presupuestaria grande y la quieren dividir en 10 películas, porque ya no es como antes, que sacaban 5 películas al año, pero ahora tienen que sacar 12 películas, una cada mes, para ser competitivos, competir con plataformas de streaming, las plataformas de streaming en sí, tener contenido rápido para otra gente. Entonces ya se baja el presupuesto, se baja la calidad, porque tiene que ser ya. Y en esa línea es más fácil cometer errores y tener películas malas. Así de simple. Así que... bueno, la conclusión es simple. Hay muchísimos factores que hacen que las pelis sean malas. Aparte de la subjetividad, ¿vale? Que eso es otro. Porque obviamente tenemos el serie Z, o las películas de George Romero, o las películas de serie Z, las películas de serie B, o las gore, que en realidad están hechas con poquísimo presupuesto, están hechas más como, digamos, no amateur, porque no es amateur, pero digamos que otras ligas, vamos a llamarlo otra liga. Y sin embargo tienen su público y renta. O sea que por eso digo lo de lo subjetivo, y lo de que una película es mala o buena depende de los ojos con los que se vea, pero yo me refiero más o menos a que es mala técnicamente, o a que es mala parece que está hecha como churro, básicamente, ¿vale? Entonces, muchos factores. Existen más factores de los que yo he citado, porque además también pues existen factores culturales, factores también de países, factores actuales, por ejemplo la pandemia, factores también de trabajo, bueno, mucho. Pero claro, al final todo eso nos sigue dando el mismo resultado, que el 90% de las películas son malas, incluso con grandes actores. Algo falla en el sistema. Yo creo que eso deberían de hacérselo mirar, no lo sé, lo mismo, yo conozco grupos de música o incluso directores, hablamos de George Miller, que yo no sé cuánto tiempo hubo desde Mad Max 3, la cagada de Mad Max 3, por sacarla como la sacó rápidamente y con no sé qué, a Fury Road. Creo que ese stand-by y esa pausa, creo que es muy interesante. Como dijo Marina Abramovic, también hay que conocer o saber el arte de la inactividad, que eso también es interesante. Pero bueno, básicamente, no nos liamos más. Disfrutemos de ese 10% de películas geniales a tope. Y, por supuesto, de ese 90% siempre vamos a tener películas de culto, películas recurrentes, películas que se salve algo, películas que nos gusten una pieza, pues vamos a sacar esta pieza. A mí me pasa mucho. Yo, de hecho, muchas cosas que traigo aquí en análisis técnico precisamente es eso, porque voy extrayendo algunas piezas. Así de simple las piezas que más me gustan. Y bueno, que esta opinión se me ha ido un poquito más larga de lo normal. Y nada, a ver, os cuento,
like si os ha gustado, dejadme aquí qué opináis, qué otros factores, lo que sea, suscribiros, campanita y las redes sociales. Vosotros me diréis, dejad aquí si conocéis más factores, si no conocéis más factores, si vosotros también habéis visto que ese 90% de las pelis son malas, que por qué, en fin, cualquier cosa, artículos que también vayan en esa línea, cualquier cosa, lo vemos aquí. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.